¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a analizar una teoría nueva, bastante especulativa, que busca unificar algunos de los misterios más grandes de la psicología humana. Desde la obediencia ciega hasta curaciones que parecen inexplicables, ¿será que hay una sola ley que conecte todo? Bueno, vamos a averiguarlo. A ver, el primer gran enigma nos lleva de vuelta a los famosos experimentos de Stanley Milgram, allá en los años 60. Personas comunes y corrientes, como cualquiera, recibieron instrucciones para dar lo que creían que eran descargas eléctricas dolorosas, incluso peligrosas, a otra persona, y la mayoría lo hizo. La pregunta que ha quedado flotando por décadas es ¿por qué? Y esto es clave porque no lo hacían como si nada. Esta cita de Milgram nos muestra el conflicto interno tan intenso que sentían. Estaban angustiados, en una lucha visible entre su propia conciencia y la presión de la autoridad. Y aún así, la obediencia ganaba. Ahora pasemos a un segundo misterio, el efecto placebo. Es un fenómeno que está súper documentado. Una persona se toma una pastilla que no tiene nada, creyendo que es un medicamento potente, y su cuerpo responde con cambios fisiológicos que se pueden medir. La mente, la pura creencia, parece que puede desatar una curación real. ¿Cómo es posible? Y para complicarlo todo un poco más, ¿qué tiene que ver todo esto con experiencias positivas? Por ejemplo, ese estado de flow, de fluidez, donde un artista o un deportista está totalmente inmerso en lo que hace. O esa sensación de conexión profunda cuando un grupo de gente se mueve o canta al mismo tiempo. Podrían parecer cosas totalmente distintas, pero la teoría que vamos a ver sugiere que hay un hilo invisible que las une a todas. Y ese hilo invisible tiene un nombre: la teoría de la accesibilidad funcional. Es, digamos, un marco hipotético que nos propone ver todos estos fenómenos tan diferentes a través de un solo lente, desde la obediencia más destructiva hasta la creatividad y la sanación. Ok, el punto crucial es este. La teoría postula que, en cualquier momento, solo podemos acceder a una pequeña fracción de nuestro potencial total, nuestro potencial para pensar, sentir y actuar. No se trata de lo que podríamos hacer en teoría, sino de lo que es accesible para nosotros aquí y ahora. Usemos una analogía para que quede más claro. Imaginemos que todo nuestro potencial está en una biblioteca gigante. La mayoría de los libros están a oscuras. La accesibilidad funcional es como una pequeña lámpara que ilumina solo unas cuantas estanterías. Lo que podemos hacer en ese instante depende únicamente de los libros que logramos ver. Y claro, esa área iluminada no es fija. A veces se expande y nos da acceso a más de nuestro potencial, y otras veces se contrae, limitando muchísimo nuestras opciones. Esta dinámica, según la teoría, está ligada a diferentes experiencias humanas. Aquí vemos la idea central de la teoría. A la izquierda, la contracción de la accesibilidad se relaciona con estados como el miedo, la obediencia ciega o la conformidad. A la derecha, la expansión se vincula con estados positivos como la creatividad, la conexión social y hasta la sanación. Son como las dos caras de la misma moneda. Un ejemplo clásico de contracción es el famoso experimento de la prisión de Zimbardo. A personas completamente normales se les dio un rol, y en cuestión de días su comportamiento cambió de forma radical. La teoría sugiere que el rol y el ambiente contrajeron su accesibilidad funcional, haciendo que la empatía o la resistencia fueran estados prácticamente inalcanzables para ellos en ese momento. Y por el contrario, la expansión se puede ver en la sincronía de grupo. Cuando la gente baila, canta o incluso respira junta, sus cuerpos, sus fisiologías empiezan a alinearse. Esto parece expandir su accesibilidad funcional, abriendo la puerta a estados de cooperación, de conexión y de bienestar que quizá no estaban disponibles de forma individual. Y aquí es donde la teoría se pone más ambiciosa. Sugiere que este concepto de accesibilidad no es solo una metáfora psicológica, sino que podría tener una base física, una base real. Para esto postula la existencia de un campo hipotético, al que llaman HDOB. Vamos a ver de qué se trata. La teoría propone una especie de cadena de causa y efecto que, y esto es muy importante subrayarlo, es completamente hipotética por ahora. Empieza con un campo físico fundamental, que sus proponentes llaman campo HDV, que a su vez determinaría nuestra accesibilidad funcional, y esta accesibilidad es lo que al final le daría forma a nuestra experiencia consciente. Para darle un toque más científico a la hipótesis, sus proponentes hasta se aventuran a proponer un nivel de energía específico para una excitación en este campo, unos 20.5 megaelectronvoltios. Con esto intentan, de alguna forma, anclar la idea en el lenguaje de la física de partículas, aunque de nuevo, esto es algo que todavía no está para nada validado.
Muy bien. Ahora dejemos un poco la teoría abstracta y pasemos a la pregunta del millón. Todo esto suena muy interesante, pero ¿se puede poner a prueba? ¿Hay alguna forma de medir esta supuesta accesibilidad? Justo esta es la pregunta que separa una idea filosófica de una hipótesis científica. Para que la teoría sea considerada ciencia, tiene que hacer predicciones que se puedan medir y, sobre todo, que se puedan refutar en un laboratorio. Y bueno, la teoría propone una manera de medirlo. Se trata de un índice, al que llaman CHDOV, que combinaría 4 mediciones fisiológicas que ya existen. La idea es que estas mediciones, que van desde la coherencia del corazón y del cerebro hasta la sincronía entre personas, podrían funcionar como un indicador, como una pista indirecta del nivel de accesibilidad funcional de una persona o de un grupo. Y aquí es donde la teoría se vuelve tangible, se vuelve comprobable. Usando este índice, se pueden hacer predicciones súper claras. Por ejemplo, la meditación en grupo debería aumentar el índice CHDOV, reflejando un estado de expansión. El estrés social, por otro lado, debería disminuirlo, indicando una contracción. Incluso un placebo exitoso debería mostrar un aumento. Estos ya son experimentos que se pueden llevar a cabo. Y todo esto nos lleva a la propuesta de una nueva ley, a la que los autores llaman LAFH, o Ley de Accesibilidad Funcional Humana. Vamos a ver qué dice exactamente y qué implicaciones tendría si llegara a ser correcta. Y aquí está, presentada formalmente como la Ley de Accesibilidad Funcional Humana. En el fondo, lo que dice es que nuestra dinámica como seres humanos no es algo fijo. Depende de este espacio de posibilidades accesibles que a su vez se moldea por nuestra coherencia interna y por todo nuestro entorno social y contextual. Y esta es la idea para llevarse. Si esta teoría tiene aunque sea un poco de razón, podría cambiar por completo la forma en que nos vemos. Tal vez nuestro bienestar, nuestra creatividad o nuestra resiliencia no son tanto rasgos fijos que uno tiene, sino más bien estados que se vuelven accesibles para nosotros si se dan las condiciones adecuadas. Esto podría empezar a explicar por qué un ambiente puede apagar nuestra empatía, mientras que otro puede encender nuestra capacidad de sanar. Y cerramos con esta pregunta que resume toda la esencia de esta idea. Nos obliga a repensar la naturaleza misma del potencial humano. Y si la clave para alcanzar nuestra mejor versión no está tanto en cambiar quiénes somos, sino en aprender a cambiar aquello a lo que tenemos acceso, sin duda, una idea que da mucho que pensar.